Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un video para nuestros estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Es la sesión 3. Bien, pero queremos dar a conocer el propósito de esta sesión, porque siempre cualquier trabajo que se haga tiene que ser con un propósito, con una finalidad. Entonces, el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que los estudiantes deben de identificar la definición de materia y sus propiedades. Muy bien. Entonces, con esto nosotros ya tenemos muy presente qué es lo que tenemos que hacer al finalizar una sesión, ¿no es cierto? Entonces, es bueno también conocer el tema. El tema de hoy es la materia y sus propiedades. La materia, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene peso y por lo tanto es percibido por nuestros sentidos. Muy bien, ustedes ya conocen cuáles son nuestros sentidos, son 5, ¿no es cierto? De hecho, que ordenados por cada órgano de nuestros sentidos, tenemos, por ejemplo, el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído, ¿no es cierto? Cada uno de ellos están ordenados por un órgano correspondiente. Aquellas que son encargadas de recepcionar estímulos diversos, sensaciones diversas del medio ambiente y hacernos reconocer en mutuo acuerdo con nuestro sistema nervioso. Muy bien. Y dentro de los ejemplos de materia que podríamos considerar rápidamente son, por ejemplo, una mesa, una casa, una puerta, una ventana, incluso nosotros mismos, una persona, cualquier tipo de animales. Lo importante, el aire, el agua. Lo importante es que ocupe espacios y y que sean percibidos por lo menos por uno de nuestros sentidos. Entonces, automáticamente es considerada como materia. Bien, la materia se divide en dos partes, o tenemos dos clases de materia, una materia orgánica y una materia inorgánica. La materia orgánica es todo aquel que proviene de un ser vivo, un organismo viviente. En cambio, la inorgánica es aquel que viene desde un ser no viviente, ¿no es cierto? Y dentro de las orgánicas, por ejemplo, lo que yo puedo identificar más rápido, unas cáscaras, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando vamos a una montaña, cuando los palos, los árboles caen, ellos también tienden a descomponerse. La diferencia en este caso es de que las orgánicas, al momento de descomponerse, de hecho que su tiempo de duración para su descomposición es totalmente mínima, tal vez contaminen al ambiente, pero una mínima proporción, pero más van a servir de abono, ¿cierto? Más van a servir de abonos. En cambio, la inorgánica, por su tiempo que se demora en la descomposición años tras años, entonces tienden a contaminar el ambiente, específicamente el suelo. Y dentro de ellos podemos encontrar las latas, los vidrios, bolsas, las pilas, por ejemplo, que tienen una cantidad de azufre y tienden pues a empobrecer rápidamente al suelo. Bien, entonces tenemos ahora específicamente, así como hay clases de materia también, la materia tiene propiedades importantes y estas propiedades se dividen de dos maneras, en propiedades generales y propiedades particulares. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de propiedades generales, hablamos en esta parte de siete propiedades: extensión, impenetrabilidad, inercia, peso, porosidad, indestructibilidad y divisibilidad. Lo vamos a conceptualizar cada uno de ellos. Y cuando hablamos de particulares, hablamos de elasticidad, plasticidad, expansividad, comprensibilidad, viscosidad, maleabilidad y ductibilidad. Muy bien. Vamos a tratar de reconocer a cada uno de ellos en qué consisten. Miren,
tenemos las dos primeras que son propiedades generales. Tenemos la extensión y tenemos impenetrabilidad. ¿A qué se refiere extensión? Cuando nosotros hablamos de extensión, viene a ser el espacio ocupado por un cuerpo, de diferente manera. El espacio medible, ¿no es cierto? Que puede ser ocupado por un cuerpo. Y este espacio lo podemos medir en metros cuadrados o en metros cúbicos. Si hablo de metros cuadrados, me refiero a un área o una superficie. Y cuando hablo de metro cúbico, me refiero al volumen que ocupa un cuerpo en un determinado lugar. Muy bien. Impenetrabilidad. Miren ahí que tenemos en un vasito. ¿Qué tenemos en un vasito? En un vaso colocamos agua, por ejemplo, y queremos colocar en ese mismo vaso una manzana, una pera o algo, o una piedra. Y vamos a ver que a medida que vamos sometiendo la piedra en ese vaso con agua, ¿qué va a suceder con el agua? El agua va a rebalsar, va a derramar, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta propiedad nos dice que el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Hay que tener muy en cuenta que sea la oración completa, ¿no? El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Eso lo hace correcta, al mismo tiempo. Porque si nosotros decimos el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, posiblemente que sí lo pueda, pero en diferentes tiempos, ¿no es cierto? Pero con esa parte que dice al mismo tiempo, entonces pues automáticamente se cumple la propiedad de impenetrabilidad. Vamos a continuar y tenemos las siguientes propiedades. Tenemos inercia y tenemos peso. Miren lo que sucede en inercia. ¿Cómo nosotros podemos conceptualizar inercia? Nos dice que un cuerpo puede estar en estado de reposo o movimiento, siempre y cuando no exista una fuerza que modifique su estado. Siempre y cuando no exista una fuerza que modifique su estado. Si está en estado de reposo, debe de mantenerse en ese estado. Si está en movimiento, debe de mantenerse en ese estado. Salvo el caso que aparezca una fuerza determinada y pues lo va a cambiar de estado. Si cambia de estado, entonces se cumple esta propiedad de inercia. Por ejemplo, un vaivén, un columpio. Ustedes lo saben. Cuando ustedes quieren empezar a moverse, ¿cierto? De un lado a otro, ¿qué sucede? ¿Qué tienen que hacer? Retroceder un poco e impulsarse. ¿Con qué? Con la pierna. ¿Qué es lo que hace la pierna al impulsarse? Presenta fuerza. Entonces, luego levantan la pierna y empiezan a moverse. Supongamos que en 2 o 3 vueltitas, cuando están moviéndose, la mamá les llama. Ven, rapidito. ¿Qué van a hacer ustedes? ¡Bum! Bajan la pierna, se apoyan en el piso y ya se quedaron paraditos. Porque si están con las piernas arriba, colgadas todavía del columpio, no se van a poder detener, ¿no es cierto? Entonces tenemos una tercera propiedad. El peso. El peso es cuando la fuerza de gravedad de la Tierra actúa sobre los diferentes cuerpos. ¿Para qué? Para que ellos tiendan a caer hacia la Tierra. Miren acá que dice, el peso de toda persona o objeto es afectado por la gravedad. Quiere decir que un peso, de hecho, que está formada o está combinada de la masa, y la masa es un volumen, ¿cierto? Un volumen que tiene un cuerpo determinado por la gravedad, la unión entre masa y gravedad. Listo. Entonces, vamos a ver la siguiente propiedad y seguimos todavía con propiedades generales. La porosidad y la indestructibilidad. ¿Qué es porosidad? En la naturaleza, en el mundo en el cual vivimos, existen muchos cuerpos que tienen orificios totalmente pequeños, que posiblemente no lo podamos ver. En algunas sí, en otras son invisibles. Tenemos, por ejemplo, un ladrillo, tenemos una esponja.
con orificios totalmente diferentes, una más grande que la otra, ¿cierto? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si es que ustedes se han dado cuenta alguna vez a un ladrillo, lo someten o lo introducen en un depósito con agua? ¿Qué van a ver? A medida que va hundiéndose la piedrita, van a ver ustedes que sale una cantidad de burbujas, ¿cierto? ¿Y de dónde salen las burbujas? De los orificios que tenía, que estaba formada este ladrillo. ¿De qué estaba puesta? De aire, ¿no es cierto? Y ahora, al momento que empieza a ingresar las partículas de agua, entonces el aire es expulsado. ¿Por qué? Porque es menos denso. Bien, entonces en ese caso nosotros decimos de que se cumple también esta propiedad de porosidad en la mayor parte de cuerpos. Indestructible, ahí no he puesto ejemplos, pero esta indestructibilidad se refiere, su mismo nombre lo dice, indestructible, ¿no es cierto? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Hace ratos les hablé yo de una materia orgánica. En la casa utilizamos o en la cocina, la mamá utiliza una cierta cantidad de productos que tiene que botar la cáscara, ¿no es cierto? ¿A dónde le bota esa cáscara? Para nosotros, inservible por ese momento. Va a botar a la huerta, ¿cierto? En un tiempo determinado, esta cáscara se va a descomponer. ¿Y va a servir para qué? Para alimentos de muchos microorganismos y aparte de eso va a seguir descomponiéndose y va a servir de abono. ¿Para qué va a servir ese abono? Para producir nuevas plantas, nuevas verduras. ¿Y quién lo va a consumir esas verduras? Nosotros. ¿Cierto? Miren cómo sigue un proceso de cambio, un proceso de transformación. Por eso se cumple esta propiedad y dice que la materia no se crea ni se destruye, nunca se destruye, solamente tiende a transformarse. Pero lo importante es que la mayor parte de productos nosotros tratemos de convertirlo en algo servible para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ven? Ahí es correcto, ¿no es cierto? Vamos por otro lado y tenemos más propiedades, tenemos divisibilidad e incluido también hay una parte masa. La divisibilidad, cada cuerpo que existe en la naturaleza por motivos diversos, fenómenos diversos, tiende a partirse en pedazos o trozos más pequeños, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo, por ejemplo, una naranja en la casa y aparecen, yo tengo una naranja y me aparecen tres amiguitos, tres amigos. ¿Qué voy a hacer? Wow, tendré que partirlo. Y lo voy a partir en partes iguales, cuatro. Supongamos que venga otro ratito más. A esos pedazos tengo que partirles en más pequeñas posiblemente, ¿cierto? Para que alcance para los demás. Entonces, pero a pesar de que van cambiando de tamaño o de forma, no pierden sus propiedades, no pierden sus propiedades, siempre van a seguir siendo lo mismo. ¿Bien? A eso se refiere divisibilidad. La masa es la cantidad de cuerpo puesta sobre un instrumento de medida. Y este instrumento de medida es la balanza. Bien, tenemos ahora sí, ingresamos ya a las propiedades particulares. Y dentro de las propiedades particulares tenemos la elasticidad, la plasticidad, y lo tenemos ahí ejemplo. La elasticidad, miren, al ser sometido un cuerpo a un cambio a través de una fuerza determinada, al ser estirado, quiere decir, en un momento yo lo voy a soltar. Yo voy a soltar ese jeve o ese elástico, ese resorte que tenemos ahí, y va a regresar nuevamente a su estado original, ¿no es cierto? A eso se refiere elasticidad, que es contrario de plasticidad. La plasticidad se refiere a de que, por ejemplo, les pongo un ejemplo primero. Me mandan al mercado, me compro 6 kilos de papas y le coloco en una bolsa. Voy a la casa
y me voy a encontrar con esa bolsa que totalmente se ha estirado. Le saco las papas, me quedo solamente con la bolsa. Ahora ustedes dirán, ¿la bolsa regresará nuevamente a ser nueva como me dieron o se quedó estirada? ¿Mm? De hecho que se quedó estirada. Eso es plasticidad. Al ser deformada, el cuerpo ya no vuelve a su estado original. Se queda siempre deformada. Ahí tenemos, por ejemplo, la plastilina. La plastilina hemos tenido un tipo de producto tipo un lápiz, ¿cierto? Se ha hecho cambios diversos, pero es difícil que vuelva a ser igual, ¿cierto? Por más que yo sea curioso, trate de acomodarlo, pero no va a quedar como ha sido. Puede ser diferente, mejor o peor, ¿cierto? Ahí vemos una olla también que existe. Son cambios que puede suceder y ya no regresar a tomar su posición original. Muy bien, entonces tenemos dos propiedades más. Expansibilidad y comprensibilidad. ¿Qué significa? Expansibilidad, expansión, ¿no es cierto? Expansión. ¿Qué quiere decir? De que todas las moléculas de un cuerpo que forman a un cuerpo se encuentran dispersas, expandidas. Listo. En este caso tenemos ejemplo, por ejemplo, un globo. ¿Cómo se encuentran esas moléculas dentro del globo? Esas moléculas de aire se encuentran moviéndose a grandes velocidades. Por eso que tienden a hacer al cuerpo un algo sensible, que cuando se topa con algo, automáticamente tiende a reventarse. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de repulsión de la parte de adentro, ¿cierto? Si me topo con algo, me reviento. Y se topa y se revienta. Eso es lo que sucede con los globos. En cambio, comprensibilidad significa comprensión, apretar, apretar. Cuando yo, por ejemplo, quiero sacar el jugo de un panal de abejas, por ejemplo, o la miel, quiero sacar la miel. ¿Qué hago? Coloco en un depósito, en una tela, y cada vez voy dando la vuelta a la tela, ¿no es cierto? Va apretándose y va saliendo toda la miel que había en el panal. A eso se llama comprensión. O si no, yo tengo que apretar algo para que no se mueva. Entonces quiere decir de que las moléculas de un cuerpo tienden a estar totalmente unidas. Les pregunto a ustedes, si tengo una piscina, ¿en qué parte de la piscina habrá mayor estado de comprensibilidad? ¿En el fondo o en las paredes laterales? En las paredes laterales, porque por ahí se va más la presión. Entonces, ahí está apretando el agua para irse. Pero como está bien construido, pues no se va a ir. Bien, entonces tenemos hasta ahí nuevas propiedades que son propiedades particulares. Y tenemos por acá algo importante también, la viscosidad, maleabilidad y ductibilidad. Viscosidad es como decir un cuerpo semisólido, semilíquido, ¿cierto? Un estado de gel. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la miel de abeja. Podría ser considerado ahí también una gelatina, ¿cierto? En ese estado. O cuando la sangre está coagulada, por ejemplo. ¿Ven? Ahí tenemos eso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de maleabilidad y ductibilidad, funciona esto ya con la presencia de calor a altas temperaturas. ¿Por qué motivo? Cuando hablo de maleabilidad, y hablo de metales. Cuando hablo de maleabilidad, estos metales van a ser recalentados totalmente hasta darme la oportunidad a esos metales de convertirlo en láminas. Por ejemplo, en este caso, una laminita, ¿para qué? Para formar una lata, ¿cierto? Un tarro de leche. ¿Ven? Entonces, y puedo con esas latas fabricar una infinidad de otros nuevos productos. Inductibilidad, en cambio, es también recalentar a esos metales, pero ¿para qué? Para transformarles en hilos muy delgados. Ustedes ahí lo ven, por ejemplo, los cables de instalaciones eléctricas,
con esos hilos pueden hacer aretes, collares, pulseras, por ejemplo. Entonces, son todos ellos servibles para nosotros. Y por último, la pregunta que debemos hacerse. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Mm? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido a reconocer la definición de la materia y identificar cada una de sus propiedades. ¿No es cierto? Siguiente pregunta. ¿Crees que lo que has aprendido hoy te pueda servir en tu vida? La pregunta para ustedes. Bien, muchas gracias por estar atentos. Cualquier consulta a mi WhatsApp personal o si no, los domingos en hora de retroalimentación. Que tengan un buen día.